Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que para muchos de nosotros ha sido un verdadero torbellino de emociones, un vaivén de esperanzas y desilusiones que nos ha mantenido al filo de la silla. Hablaremos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en Latinoamérica, y que han logrado conquistar un lugar privilegiado en nuestros corazones: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, sé que muchos de ustedes esperan con ansias cada detalle sobre esta pareja que durante un tiempo pareció sacada de un sueño, y hoy vamos a hablar de ese momento, de ese sacrificio que sinceramente a mí me rompió el alma, y creo que a muchos de ustedes también. Así que si son fanáticos de ellos, si aman las historias de amor que parecen sacadas de una telenovela, pero con la intensidad y el drama de la vida real, quédense conmigo porque esto se va a poner muy interesante y profundo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de historias fascinantes. Empecemos. Cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, la imagen que nos viene a la mente es la de una pareja arrolladora, magnética, llena de una química desbordante que trascendía la pantalla. Sus proyectos, especialmente el fenómeno mundial que fue Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares, los catapultaron a la fama internacional y cimentaron una conexión inquebrantable con el público latinoamericano. La historia de amor que vivieron en pantalla, que de manera casi mágica se trasladó a la vida real, cautivó a millones de personas en todo el globo. Sus fans los veían como la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno, un faro de esperanza y romanticismo en un mundo a veces tan complicado y escéptico. La forma en que se complementaban, la energía eléctrica que desprendían juntos, era palpable en cada escena, en cada entrevista, en cada aparición pública. Cada foto compartida, cada gesto, alimentaba la ilusión de un amor que parecía invencible, destinado a durar para siempre. Pero como suele suceder en las historias más apasionantes y cautivadoras, también hay giros inesperados, decisiones difíciles, sacrificios dolorosos y, sí, desilusiones que nos dejan una marca. Y hoy, quiero centrarme en uno en particular, uno que personalmente me dejó pensando durante mucho tiempo, que me hizo reflexionar sobre la naturaleza del amor, la ambición y el precio de las decisiones importantes. El sacrificio que Can Yaman hizo por Demet Özdemir. Y cuando digo sacrificio, no me refiero a algo trivial, a una pequeña renuncia, sino a algo que implicó un gran peso, una renuncia profunda a algo que para él era sumamente importante, pero que hizo por amor, por esa conexión especial que sentía con ella. Para entender la magnitud de este sacrificio, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, hasta el momento cumbre de su relación pública, el punto álgido donde la presión mediática y las oportunidades profesionales empezaron a jugar un papel crucial y, a veces, implacable en sus vidas. Can Yaman estaba en la cima de su carrera. Tras el éxito rotundo y sin precedentes de Erkenci Kuş, su carisma, su talento innato y su imponente físico lo habían convertido en un ídolo de masas, no solo en su natal Turquía, sino a nivel mundial. Las ofertas de trabajo empezaron a lloverle, y no hablo de cualquier tipo de proyectos. Se trataba de propuestas que podían llevarlo a Hollywood, a consolidar una carrera internacional de la mano de grandes producciones, de esas que marcan un antes y un después en la trayectoria de cualquier actor. El mundo literalmente estaba a sus pies. Por otro lado, Demet Özdemir también estaba construyendo su propio camino, brillando con luz propia y consolidándose como una de las actrices más prometedoras de su generación. Sin embargo, en ese momento particular, las oportunidades que se le presentaban a Can eran de una magnitud y una escala que requerían un compromiso de tiempo y dedicación extraordinarios. Se hablaba de filmaciones en el extranjero, de largas ausencias, de un enfoque total y absoluto en su desarrollo profesional en el ámbito internacional. Y aquí es donde entra el corazón de la cuestión, el nudo de la historia, el punto de inflexión que define este sacrificio. Can Yaman al parecer tenía una oferta muy concreta, una que muchos actores soñarían con tener en sus manos. Se trataba de un papel protagónico en una producción de gran calibre, algo que lo expondría a una audiencia global aún mayor, que sin duda impulsaría su carrera a niveles estratosféricos y lo establecería como una estrella de talla mundial. Las condiciones de este proyecto eran sumamente exigentes, implicaba pasar meses, quizás más de un año, en otro continente. Lejos de todo lo conocido, inmerso en un rodaje intensivo y demandante. Era una oportunidad única en la vida, una que podía cambiar el curso de su carrera para siempre.
Y aquí viene el dilema, el gran dilema que debió enfrentar. Demet Özdemir, su pareja en ese entonces, estaba en un momento clave de su carrera también en Turquía. Ella tenía proyectos importantes en marcha, compromisos profesionales que no podía simplemente dejar de lado o posponer indefinidamente. Y por supuesto su relación, a pesar de la distancia física que la distancia geográfica podría eventualmente imponer, era algo que ambos valoraban profundamente y deseaban proteger. Lo que se rumorea, lo que se ha filtrado a la prensa turca e internacional, y lo que muchos de nosotros, sus seguidores, hemos interpretado de sus declaraciones posteriores, es que Can Yaman, ante esta encrucijada vital, tomó una decisión que dejó a muchos, a mí incluida, con la boca abierta y el corazón encogido. En lugar de aceptar ese proyecto internacional que prometía la gloria a nivel mundial, la consagración definitiva, optó por quedarse en Turquía, o al menos, por priorizar proyectos que le permitieran mantener su relación con Demet Özdemir. Algunos dicen con gran convicción que incluso rechazó ofertas concretas, que dijo un rotundo no a oportunidades de oro, a puertas que se abrían hacia el estrellato global, todo por el bien de su relación. Imaginen la magnitud de esa decisión. Estás en la cima con el mundo a tus pies, con la posibilidad real y tangible de alcanzar la cumbre absoluta de tu profesión, de dejar una huella imborrable en la historia del cine y la televisión a nivel mundial, y decides dar un paso atrás. No un paso pequeño, sino uno que significaba renunciar a años de arduo trabajo, a aspiraciones largamente cultivadas, a un futuro que se presentaba deslumbrante. Para un actor ambicioso, para alguien que sueña con trascender fronteras y dejar un legado, esto no es una decisión fácil. Es un acto de valentía sin duda, pero es, sobre todo, un acto de amor profundo, un sacrificio en toda regla, un gesto que te obliga a replantearte lo que realmente significa tener éxito y lo que estás dispuesto a dar por la persona que amas. Y aquí es donde mi alma, y estoy segura de que la de muchos de ustedes, se rompió un poco. Porque no es solo que Can haya elegido a Demet sobre una oportunidad profesional monumental, sino la profunda implicación de esa elección. Significaba que estaba dispuesto a frenar su propio impulso ascendente, a dejar de lado una posibilidad única e irrepetible, para priorizar la conexión profunda y genuina que tenía con ella. Era una declaración de amor incondicional, de lealtad inquebrantable, de compromiso absoluto, que en un mundo donde las carreras a menudo van por delante de todo lo demás, es algo realmente conmovedor y digno de admiración. Era un acto de fe en el amor, una apuesta por construir un futuro juntos, sin importar los costos personales. Ahora es importante recordar y recalcar que las relaciones humanas son complejas, intrincadas y a menudo difíciles de descifrar desde fuera. Lo que vemos en las redes sociales, en las entrevistas y en los medios de comunicación es solo una fracción de la realidad, un reflejo parcial de lo que realmente sucede en la intimidad de una pareja. No sabemos todos los detalles, todas las conversaciones íntimas que tuvieron, todas las presiones que ambos sintieron, todas las dudas que pudieron haber surgido. Pero lo que sí podemos inferir, y lo que muchos fanáticos interpretamos basándonos en las pistas y las reacciones, es que Can Yaman puso en una balanza su carrera internacional y su relación con Demet Özdemir, y en ese momento crucial, la balanza se inclinó decididamente hacia la relación. Este acto de sacrificio también nos habla de la intensidad de su amor en ese entonces. Cuando estás dispuesto a renunciar a tanto potencial y a tantas oportunidades, por alguien, es porque esa persona significa el mundo para ti. Es un gesto que para muchos de nosotros idealizó aún más a Can Yaman, convirtiéndolo no solo en un actor talentoso y atractivo, sino en un hombre que sabía amar de verdad, que valoraba lo que tenía por encima de las tentaciones efímeras del éxito global. Era la demostración palpable de que para él, Demet era su prioridad, su verdadero tesoro. Lamentablemente, como todos sabemos, las cosas en la vida, y especialmente en el amor, a veces toman rumbos inesperados y dolorosos. A pesar de este gran sacrificio, de esta demostración de amor tan profunda, su relación no perduró en el tiempo. Y es ahí, en ese momento, donde el sentimiento de tristeza se intensifica y se vuelve casi insoportable. Ver a alguien hacer una renuncia tan grande, tan significativa, tan costosa a nivel personal y profesional, y que al final el resultado no sea un felices para siempre, es profundamente desalentador. Te preguntas si valió la pena, si las cosas hubieran sido diferentes. Si él hubiera tomado otro camino, si el destino les tenía reservado otro desenlace. Pero al final creo que debemos enfocarnos en la intención, en el gesto puro y sincero. Can Yaman demostró un nivel de compromiso y amor que es, sin duda alguna, admirable.
Eligió nutrir y proteger su relación en un momento en que las tentaciones profesionales eran inmensas y la presión del éxito era abrumadora. Y ese gesto, esa decisión tan valiente y generosa, es lo que resonó tan fuerte en mí y en muchos de ustedes. Fue un sacrificio por amor, un sacrificio que, aunque no tuvo el final de cuento de hadas que esperábamos y deseábamos con tanta fuerza, nos dejó una lección invaluable sobre la profundidad de los sentimientos humanos y la importancia de las elecciones que hacemos en nombre del amor. Este tipo de historias, las historias de amor y sacrificio, nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes carismáticos y glamorosos que interpretan, hay seres humanos con sus propias luchas internas, sus propias decisiones difíciles de tomar y, sobre todo, sus propios corazones, capaces de amar con una intensidad desmedida y de hacer cosas extraordinarias por quien aman. Y en el caso de Cani Demet, su historia, a pesar de su desenlace agridulce, sigue siendo una de las más comentadas y recordadas, precisamente por momentos como este, por esos actos de valentía y entrega que nos hacen suspirar, que nos invitan a creer, aunque sea por un instante fugaz, en el poder del amor verdadero y los sacrificios trascendentales que éste implica. Hemos hablado de la carrera ascendente de Can Yaman, de las oportunidades internacionales que se le presentaron, de ese momento crucial en el que tuvo que elegir entre la gloria profesional y el amor, y de cómo, ante esa elección, decidió priorizar a Demet Özdemir, haciendo un sacrificio personal muy grande, renunciando a una carrera global potencialmente millonaria. Hemos explorado la profundidad de ese gesto, la valentía que implicó, y cómo, a pesar de que la relación no prosperó finalmente, ese sacrificio sigue siendo un hito en la narrativa de su historia juntos. Una prueba tangible de la fuerza de sus sentimientos en aquel entonces. Y ahora, mis queridos amigos, la palabra es suya. Me encantaría saber su opinión sincera y honesta sobre este sacrificio. ¿Qué piensan ustedes de esta decisión de Can Yaman? ¿Creen que tomó la decisión correcta al priorizar su relación sobre esa oportunidad internacional? ¿Cómo creen que fue para él, en su fuero interno, renunciar a esas oportunidades de oro que tantos desearían? ¿Les parece admirable, o creen que fue un error? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo, de verdad, leer sus perspectivas, sus reflexiones y sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha emocionado, si les ha hecho reflexionar o les ha llegado al corazón, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente si también son fanáticos de Cani Demet y disfrutan de estas historias tan humanas y apasionantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que seguro les encantarán. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y lleno de cariño para todos ustedes.